Querido Bruno Montano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Ramón. Después de mis vacaciones, aquí estoy al pie del cañón. Muy bien, muy bien, muy bien, Bruno. Oye, he leído cosas chulas este verano. ¿Sí? Ya Mira, me me he contarás. leído dos tomos, son tres, pero el primero, no sé por qué, no me lo pillé, me pido el segundo y el tercero, lo de Scurati, M. de Mussolini. Mm. Muy bueno, muy bueno. ¿Es biografía? Es una especie de biografía novelada, Mm. donde muy minucioso, donde te mete en el ambiente y en toda la gente que había en aquel tiempo y tal. Y el tío acaba en el año 40 cuando Italia entra en guerra. Mm. Y es hasta todo cómo llega el proceso ese y toda la figura de Mussolini y tal y cual. Eh, Causó un amplio revuelo en Italia, pero por la calidad, no porque esté a favor de No, Mussolini, por la ni, polémica. ni mucho menos, sino porque ha sido una obra como muy sesuda y muy de decir, bueno, hacía falta, vamos a revisar nuestra historia. Claro, porque siempre a mí me ha sorprendido la gente como Mussolini, Hitler y tal, esa capacidad para arrastrar a la gente Sí, soltando merluzadas sí. es algo que me pasma. Sí, son los Ese seductores. culto al líder y dices, y Mussolini además que tenía ese lado histrión, Mm. tío, que no lo entiendo, no lo entiendo, Sí, no lo entiendo. fascinan. Por alguna razón, Que su no forma lo de entiendo. comunicar, su forma de ser, fascina. Y Te cómo, arrastra. y fíjate cómo arrastra a todo el país, porque además él era consciente que Italia tenía un ejército de Chichinabo y los militares se lo decían, pero cree que Hitler va a arrasar, porque él entra en guerra cuando Hitler vapulea en 2 semanas a Francia y dice, tate, que este arrasa, me apunto a caballo vencedor. Claro. Y fíjate el desastre que fue todo y la de vidas que se perdieron y tal y cual. Sí, sí. Y luego otra cosa que estoy leyendo ahora mismo, que me recomendó Juanjo Almendral, de un autor que tú conoces y que yo aprecio una barbaridad y que tengo muchas cosas de él, Pierre McCorland, Hombre. Calles Secretas, que son una serie de reportajes que hizo para una revista francesa en el año 34 con los barrios chinos de muchas ciudades, mayormente de la morería. Marrakech, Túnez, etcétera, etcétera. Y es una maravilla. Cómo describe los barrios de la prostitución y el ambiente y todo eso. Claro, en aquella época, pues, soldados, legionarios, aventureros. Claro, en el año 34 en África y eso, pues toda la gente que pululaba por ahí. Ujú. Una maravilla. Sí, eso en La Bandera lo cuenta muy bien. Sí, exacto. Es ese tono, pero aquí más periodístico, con una prosa extraordinaria y que te mete en los callejones, en los lupanares, en los sitios, tal y cual. Y qué gran personaje también, McCorland, ¿eh? Qué tipo. Madre mía, madre mía, madre mía. Ya no hay gente así. Ya no hay gente así. Ya no hay gente así, Bruno. Claro, los Es que no. escritores son funcionarios o Sí. profesores universitarios. Y cuando tienen dudas, internet. Internet. Y dices, pero tío, que hay que vivir. Sí, Si sí. quieres escribir, hay que vivir, hay que ir a los sitios. Hay que quedarse con el tono de la gente, con lo que te cuenten. Sí, sí, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ya vendrán. Y nos traes un autor que yo no conozco, pero que dices que es buenísimo. Buenísimo, sí. Es uno de estos autores que el boom orilló, pero que tienen una calidad extraordinaria, que no participan, digamos, de las características de lo que se llamó el boom y tal, que se quedaron por los alrededores, pero que incluso son mucho mejores, caso de Onetti, por ejemplo, Sí. que a mí me encanta, o de Antonio Di Benedetto, que es el escritor del que vamos a hablar hoy. Y en concreto hablaremos de Zama, que toda la crítica dice que es su obra maestra, y es un libro extraordinario. Poco conocido, pero extraordinario. Yo no lo conocía. Sí, es que en realidad Antonio Benedetto era una especie de meteorito o extraterrestre caído en medio de Argentina porque no tenía antecedentes literarios, no tenía epígonos que siguieran su obra, era un meteorito extraño en medio de la Argentina. Sí, y luego veremos por qué tiene estas características de extrañeza su literatura. Nace en 1922 en Mendoza. No es rioplatense, como la mayoría, ¿no? Eso que pasa en Río de la Plata, no sé, en ese estuario, que tiene ese estuario, ambas orillas, que crea unos escritores fantásticos. Pues bien, este no es rioplatense, es de Mendoza. Y nació, como he dicho, en 1922 y murió en 1986, esta vez sí en Buenos Aires, con 63 años, víctima de una hemorragia cerebral masiva. ¿no? Di Benedetto, ya su nombre delata sus orígenes italianos. Sus abuelos eran sicilianos, sus padres ya nacieron en América, pero claro, tenían hondas raíces sicilianas, italianas. ¿no? Su padre fue al principio militar, luego se dedicó a la viticultura, que es lo que hacía su familia en Sicilia, y su madre era una contadora genial. Su madre nació en Brasil. Los padres de ella vinieron de Italia a Brasil, ella nació en Brasil y luego se trasladó a Argentina. ¿no?
Su madre era una contadora extraordinaria de historias, de hecho la vocación le viene por eso. Él cuando empezó a escuchar a su madre apartó los libros y se dedicó única y exclusivamente a escuchar a su madre. Nadie contaba historias mejor que su madre, incluso estudió la técnica de contar historias de su madre, que era una técnica intuitiva, la analizó, sacó principios generales y luego los aplicó a su literatura. Fascinante debía ser la madre de Antonio, ¿no? Muy jovencito, a los 10 años, se quedó sin padre. Su padre murió en 1933. Todo parece apuntar que fue un suicidio. A él no se lo dijeron. Él vivió toda la vida obsesionado con esta muerte y la de otros familiares suyos que también se suicidaron. El suicidio es un tema fundamental de su obra. De hecho, le dedicó uno de sus libros más importantes, Los suicidas, a hablar del tema, ¿no? Estaba obsesionado con la idea del suicidio y con la idea del suicidio que él sospechaba que fue el de su padre, ¿no? En 1940 acabó los estudios medios, en el 41 se matriculó en Derecho, pero no acabó la carrera de Derecho. El periodismo se metió de por medio, él hacía pequeños trabajos periodísticos para pagarse los estudios y al final acabó dedicándose al periodismo, ¿no? Ingresó en 1945 en el periódico mendocino Los Andes. Empezó como en la sección de cultura, como crítico de cine. De hecho, visitó Hollywood, Berlín, Cannes, San Sebastián. O sea, era un apasionado del cine. Dirigió luego la sección de cultura y al final acabó de subdirector ejecutivo del periódico Los Andes. Se casó en 1950, tuvo una hija. Y en 1976, ¿qué pasó? El golpe de Estado de la Junta Militar en Argentina, ¿no? Cuyo primer presidente fue Videla, ¿no? Presidente al que luego siguieron otros 3 o 4 generales durante ese periodo, ¿no? Pues la misma tarde del golpe de Estado, en el 76, es detenido Antonio Di Benedetto. Cuenta la leyenda, porque él nunca supo por qué fue detenido, nunca se le comunicó por qué fue detenido, y sospechan que fue porque él, en un brindis que hizo en una fiesta de Navidad, hizo un chiste y comparó a los militares argentinos con vacas. Y parece ser que ahí había un militar argentino que lo escuchó y le puso la cruz. Y en la misma tarde, en el día que se inició el golpe de Estado, es detenido ilegalmente y encarcelado durante año y medio. Es torturado, incluso sufrió cuatro intentos de fusilamiento. Le ponían cara a la pared con una pistola, fingían que lo iban a suicidar hasta 4 veces. Lo destrozaron físicamente a palizas, psicológicamente también. Acabó destrozado el hombre. Hubo un movimiento de intelectuales en Argentina para que lo liberaran, encabezado por una amiga suya, Adela Petroni, pintora y muy amiga suya, que día a día no paró de mandar cartas a premios Nobel, a los Kennedy incluso les mandaba cartas, a políticos internacionales, a todo tipo de escritores, pintores, influyentes, hasta que al final consiguió que lo liberaran. Lo liberaron y los mismos militares le dijeron: deberías exiliarte porque no te garantizamos que no te volvamos a detener. Y el hombre, con todo el dolor de su corazón, tuvo que abandonar su país, a su mujer y a su hija, y se vino a Europa. Estuvo un tiempo en Francia, pero la mayor parte del tiempo lo pasó en España. Estuvo 6 años en España y vivía de conferencias, cursos en la universidad, artículos periodísticos como freelance, y el hombre pudo subsistir en España 6 años. Y ya en el 84, cuando acabó la dictadura argentina, ya volvió. Volvió a Argentina, fue recibido ahí en olor de multitud. Claro, al principio, cuando lo detuvieron, el periódico no movió ni un dedo para liberarlo. Simplemente lo dieron de baja en el periódico y no hicieron nada. Se olvidaron en Mendoza de él. Luego, cuando volvió del exilio, ya volvió como una figura internacional, porque recibió muchos premios por su obra y tal. Entonces ya le dedicaron estatuas, le dieron premios, le dieron un cargo honorífico, un empleo. Pero bueno, vamos, en su día, cuando fue detenido, no hicieron nada. Bueno. Fueron los intelectuales, entre ellos Sábato también, por ejemplo, los que encabezaron un movimiento que intentó liberarle y al final lo consiguieron, ¿no? Es un escritor extraordinario, admirado por Cortázar, por Borges, por Sábato, por Bolaño, por el premio Nobel Coetzee, por ejemplo, por Günter Grass. Todos ellos admiraban la obra de Di Benedetto, ¿no? Él forma parte de lo que yo llamo la literatura de la espera, por llamarlo de alguna manera. Hay una gran cantidad de escritores y con libros extraordinarios que hablan de la espera como fenómeno literario. Aquí hablamos una vez, no sé si te acordarás, Ramón, de Dino Buzzati, sí, ¿no?
de El desierto de los tártaros, no sé si te acordarás. Sí. Ese podría formar parte. O Esperando a Godot, de Becker, o Esperando a los bárbaros, de Coetzee, o El castillo, de Kafka. El agrimensor K está esperando toda la novela entrar. La espera entrar está muy bien. Entonces, Esa corriente literaria de la espera. la espera, a mí me fascina. La Yo, espera. cada libro sobre la espera, Sí, sí. de este hablaremos también. Hay un escritor francés, Julian Gracq, Sí. que es un genio de la literatura de la espera. Yo he leído todos sus libros porque me encanta el tema de la espera en literatura y ya hablaremos un día de él, porque cualquiera de sus libros es una genialidad sobre la espera. Y bueno, y la definición de espera es interesantísima e inteligentísima, ¿no? Entonces, este libro, Zama, que es el del que hablaremos hoy, habla de la espera, ¿no? Es un libro que se publicó en 1956 y que Di Benedetto escribió en un mes, Ramón. Una obra maestra de la literatura argentina, sudamericana y en castellano, diría yo. Lo escribió en un mes. Se pidió un mes de vacaciones. En los primeros 21 días escribió los 2 de los 3 capítulos que componen el libro y pidió una semanita más y escribió el tercer capítulo. Él dice en una entrevista a Soler Serrano, esas fantásticas entrevistas a Soler Serrano, que ya lo tenía en la cabeza y que luego volcarlo al papel solo le costó un mes. Entonces escribió una obra maestra en un mes. Extraordinario. Y nada, el argumento es sencillo, ¿no? La historia transcurre presumiblemente en Asunción, ¿no? En Paraguay. Estamos en 1790 y narra la vida de don Diego de Zama, un funcionario de la corona española, criollo, que está destinado como corregidor, que es una especie de magistrado provincial, como corregidor aquí en esta ciudad. ¿En qué año estamos? 1790. Vale. 1790. Está a punto de desaparecer la correduría. Entonces, él espera en ese destino pacientemente que le asciendan. Él anhela que lo trasladen a Buenos Aires, aquí, escrito con Y, Buenos Aires con Y. Espera que lo trasladen a Santiago de Chile o, ya su sueño máximo, que lo trasladen a España. Tiene a su mujer esperando en Buenos Aires a la espera de este cambio, de este ascenso. Pero no le llega, está esperando, no le llega, y mientras tanto le van ocurriendo cosas, ¿no? Se enamora, tiene lances amorosos, lances de honor, lances militares, y al mismo tiempo vamos viendo todo el proceso de degradación psicológica, ese naufragio vital que le acontece a él durante esos 9 años, ¿no? La espera y no llega nunca a lo esperado, ¿no? Tiene un antecedente histórico este personaje. Parece ser que está inspirado don Diego de Zama en un corregidor real de la época que se llamaba Miguel Gregorio de Zamayoa. Parece que existió y parece que Di Benedetto se leyó una biografía de este personaje en 1952. Parece ser. En la Universidad de Rosario parece ser que leyó este libro, los críticos dicen que lo leyó, y puede que esté inspirado en este personaje. Pero no es una novela histórica, ni mucho menos. Él se encarga de matizar constantemente que no es una novela histórica. Que sí que tiene un marco histórico delimitado, pero que él no reconstruye fielmente una historia, sino que construye un momento histórico a su manera y a su entender, ¿no? Sin exigencia de fidelidad. Él sí se documentó muchísimo y al final apartó y obvió la documentación y recreó de memoria y según su saber leal y entender, ¿no? lo que escribió, ¿no? Tiene también componentes fantásticos. Aparece la figura del doble, como también es muy interesante. El doble en forma de niño rubio espectral que se aparece en varios momentos del libro. Aparece también un fantasma de una mujer. O sea, hay un componente fantástico sin ser novela fantástica y hay un componente histórico sin ser una novela histórica. También hay un componente existencialista. No es una novela existencialista al estilo de La náusea de Sartre o del extranjero de Camus. Estos autores, como muy bien dice Saer, tienen una filosofía, desarrollan una filosofía y a partir de esa filosofía y para documentarla escriben una novela. Este autor no, Di Benedetto, no tiene una filosofía existencialista, pero de su obra se transmite un tono existencialista, ¿no? Porque el tipo de preocupaciones que le asaetan la mente son las mismas, ¿no? La estructura es de 3 capítulos, un primer capítulo que transcurre en 1790, un segundo en 1794 y un tercero en 1799. Está narrado en primera persona del singular y está narrado a modo de soliloquio neurótico, diría yo, cercano casi a un examen de conciencia, ¿no? Pasa su... Vida per Juanita Narboni. Parecido.
parecido, sí. El estilo es fantástico, es un dios del estilo, ¿no? La prosa es lacónica, de frases breves, unimembres. Recordemos, las frases unimembres son las que tienen o solo sujeto o solo predicado, ¿no? Por tanto, el estilo es muy lacónico, despojado de ornamento. Es sencillo aparentemente, pero de esa complejidad que se ve tras esa sencillez, ¿no? Está lleno de anacolutos, recordemos, dislocaciones sintácticas, no por el hecho de hacerlo por hacerlo, sí, sino molar. con fines estéticos, ¿no? Recrea discretamente el lenguaje de la época, no intenta calcarlo, sino que se note en algunos términos, en algunas expresiones un poco ese lenguaje, ese castellano del siglo XVIII, ¿no? Y, por supuesto, una delicada y sutil ironía, que es finísima y muy delicada. No es ironía de reírse, ni siquiera de sonreír, pero notas ahí una elegancia irónica implícita en sus textos, en todos, ¿no? Y claro, se le etiquetó como objetivista. Él tuvo una especie de pequeña polémica con Rob Grillet, el escritor y cineasta francés, y los dos se disputaban la autoría del movimiento objetivista, ¿no? Que es esta forma de narrar que prioriza sobre todo la mirada sobre la realidad de Italia. Bueno, él estuvo hablando con Rob Grillet en Francia, lo aclararon, ninguno de los dos se consideró padre, sino que fueron descubriéndolo cada uno por su cuenta y en continentes diferentes, ¿no? Y la reflexión que podía venir de este libro y que tiene que ver con la espera, y que luego, después de que nos lea Silvia el textito, veremos por qué, ¿no? Es una reflexión sobre la espera sin esperanza, esa espera que se convierte en estancamiento, que se convierte en inmovilismo, en ese irse y no, y ahora veremos por qué esta expresión irse y no marca todo el texto, ¿no? Es el problema de todos, Ramón. Estamos todos por irnos y no. Estamos por irnos y no. En ese movimiento circular pivotamos alrededor de un eje, nos alejamos, nos acercamos, pero no nos vamos. Porque en el fondo, ¿qué es lo que espera Zama? Espera ser otro. ¿Qué es lo que esperamos todos? Esperamos ser otro. Y en esa espera se nos va la vida, ¿no? Y ahora Silvia leerá un textito. Yo creo que es uno de los párrafos introductorios más impresionantes que he leído nunca, por una imagen. Hemos visto que era muy visual, muy objetivista, por una imagen que se te queda grabada en la mente y que no olvidas jamás, y que tiene que ver con un cadáver de mono que encuentra el protagonista en la primera página, arremolinado en un tronco de un embarcadero. Hay un cadáver de mono arremolinado, y esta imagen y cómo lo cuenta te queda grabado en la mente y refleja perfectamente a qué tipo de espera o de estancamiento se refiere. Déjame que te presente a la gente que tenemos ahora aquí. Alberto Harrer es el de la editorial Barlin, ¿verdad? Exacto. Que publican ensayos, editorial valenciana. Lo conoces. He vendido muchos libros. Bruno Montano. Encantadísimo. Y Celia Cuenca acaba de publicar en la editorial de Alberto Universos Cercanos. Que a mí es un libro que me está encantando. Qué bien. Tiene un currículum espectacular. Luego estamos con vosotros, pero escuchamos. ¿Conocíais el autor y el libro del que nos está hablando Bruno? Yo no lo conocía, ¿eh? Yo no, la verdad es que no, tampoco. Extraordinario. Un genio argentino. Y ahora Livia nos leerá un textito. Hay que ponerse en situación. El protagonista, nada más abrir la primera página, está en un embarcadero mirando el río, esperando que llegue un barco que nunca llega, y observa arremolinado alrededor de uno de los pilares del embarcadero un cadáver de mono. Con su pequeña ola y sus remolinos sin salida, iba y venía con precisión un mono muerto, todavía completo y no descompuesto. El agua ante el bosque fue siempre una invitación al viaje, que él no hizo hasta no ser mono, sino cadáver de mono. El agua quería llevárselo y lo llevaba, pero se le enredó entre los palos del muelle decrépito, y ahí estaba él, por irse y no, y ahí estábamos, por irnos y no. Estancamiento. Estamos todos así, por irnos y no, por ser otro y no. Esa era la obsesión de Di Benedetto y la obsesión de Zama. En el fondo, las tres obras fundamentales de Di Benedetto hacen referencia a su propia forma de ser, de vivir y de entender el mundo. Pero me encanta lo de las esperas, esa corriente literaria que aquí me están esperando.
Me parece muy bueno, Bruno. Sí, sí. Pues Bruno, muchísimas gracias, tío. Le haremos caso.